vamos a iniciar con la entrevista. ¿Podría presentarse? Muy buenas noches, mi nombre es Milagros Balabarca, tengo 49 años y tengo estudios superiores completos. Muy bien. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles considerarías que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, en la época del presidente Fujimori, en cuanto a la parte económica, estábamos viviendo una hiperinflación, producto del gobierno de Alan García. Y en lo que es los problemas sociales, teníamos un terrorismo en todo el territorio nacional que llegó hasta la capital. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fue o no efectiva? Bueno, ¿qué medidas? Se tomaron varias medidas, pero las que recuerdo bien fue la privatización de casi el 80% de todas las entidades estatales que en ese momento estaban a cargo del gobierno, del Estado en este caso, que tenían una muy mala administración y el gobierno tomó como medida la privatización de casi el 80% de estas entidades, ¿no? Que hasta el día de hoy han sido privatizadas. Gracias a eso se mejoró muchísimo los servicios. Se mejoró el servicio, por ejemplo, de telefonía, que era imposible tener un teléfono fijo en una casa, y producto de eso, pues ahora se ha crecido un montón en eso, ¿no? Ok, muchas gracias. Como tercera pregunta tenemos políticas. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Lo que es políticas sociales, se propusieron varios proyectos. Uno de ellos es el PRONA, proyecto FUNCODES, que era un proyecto, era una entidad que se encargaba de hacer proyectos rurales en todo el territorio nacional. FUNCODES trabajó en los lugares en los que normalmente la presencia del Estado era nula, y fueron buenos proyectos que se implementaron en ese tiempo, porque gracias a eso se hicieron carreteras, se hicieron muchísimas vías de acceso que la gente antes no tenía, y por eso es que hay mucha gente en los rincones, se puede decir, del país que todavía recuerda, ¿no? Recuerda esas medidas que se implementaron. Muy bien, como quinta pregunta tenemos, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en esterilizar miles de mujeres, sobre todo de campos e indígenas, campesinas e indígenas, perdón. ¿Qué opinas sobre esta política? Mira, hasta donde tengo entendido, no fueron miles de mujeres, fueron aproximadamente 60 casos que se han llevado a juicio. No fue una política solamente nacional, fue una política que se realizó a nivel mundial. Estos casos están judicializados. No conozco a fondo si se han o no, si hay sentencias, pero hasta donde tengo entendido se ha llevado esto a que a estas mujeres hayan sido indemnizadas. Definitivamente fue una política bastante polémica, pero que en su momento y para el nivel de pobreza que teníamos en el país fue aceptada por la población. Okay. Como sexta pregunta tenemos, ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, no conozco muy a fondo, no estoy segura que hayan sido políticas del gobierno, pero lo que sí se conoció después de la caída del gobierno fue que lo que se hacía es lo que se compraba a los medios de comunicación. Se compraba a los dueños de los canales para que ellos pusieran la información que el gobierno quería,
¿no? Porque a raíz de eso pues salen los famosos Vladimireos, donde se está comprando a mucha gente con dinero en efectivo, la gente era grabada, muchos de ellos están ahí siendo los que llamamos en este momento estrellas de televisión y que lo vemos, los jóvenes lo ven como referentes en la tele. Muchos de ellos han sido parte de toda esa corrupción y no han sido políticas del gobierno, han sido medidas corruptas que de verdad no creo que hayan sido únicamente del gobierno de Fujimori. Esas medidas corruptas de las cuales la prensa es parte son medidas de varios gobiernos, no solamente de Fujimori, no es algo aislado. Que se hizo público en ese gobierno, sí, pero que la prensa, por eso dicen, ¿no? El cuarto poder, o sea, la prensa trabaja así. Muy bien. Como séptima y última pregunta tenemos, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, justo te comentaba eso, ¿no? De los famosos Vladimireos. Fue creo que la cumbre de la caída del gobierno de Fujimori, pero ya antes de esto pues ya habían hechos que estaban siendo investigados, ya habían hechos que habían sido producto de que la gente ya empezaba a desconfiar, aparte que ya era su tercer gobierno, que ya estaba habiendo bastante corrupción en ese gobierno y se dio a conocer pues, con los famosos Vladimireos, donde la gente era grabada, donde se compraban congresistas, se compraban dueños de canales, todo el mundo tenía un precio. Entonces, este fue el principal motivo de la caída. Y la repercusión hasta el día de hoy ha dejado al descubierto cómo se maneja la corrupción en los altos niveles. Hasta el día de hoy, si bien es cierto, queda como una antesala, como evidencia de todo lo que había, pero estamos seguros que, por lo menos en mi caso, estoy segura que no ha sido únicamente en ese gobierno que se ha manejado así, y no creo que en ese gobierno nada más haya pasado, que ya no pase hoy. Seríamos nosotros querer cegarnos, pensar de que eso ya no pasa. No, eso tenemos que ser conscientes que esa corrupción es algo que está hace muchísimos años en los niveles de política, en los niveles empresariales, en los niveles de negocios, está hace muchísimos años y que definitivamente no es algo que haya aparecido en ese gobierno y haya desaparecido. No, yo creo que hasta el día de hoy sigue habiendo corrupción. Así que hasta la repercusión pues es algo que sigue mientras nosotros como sociedad no cambiemos, mientras nosotros como sociedad y como Estado, como gobierno, no trabajemos en el nivel de educación de nuestros niños. Mientras eso no cambie, estos problemas van a continuar. Muchas gracias.